El sociólogo alemán Jürgen Habermas postuló que en una atmósfera democrática la comunicación en lo que él llama esfera pública debe ser inclusiva, libre de cualquier coerción externa o interna que afecte la equidad o la igualdad entre las personas participantes. Este pensador moderno, filósofo, sociólogo, cree que los medios de comunicación deben propiciar la formación de la opinión pública propia y con ello garantizar el acceso a la información en la sociedad en la que estamos inmersos. Por ello, nos preguntamos en este programa qué comportamiento han tenido los medios de comunicación durante el proceso electoral, no solamente durante o ante, sino posterior a la jornada electoral judicial del pasado 1 de junio. Estamos yendo hacia una nueva configuración democrática, no solamente de los poderes del Estado, sino del llamado cuarto poder, es decir, la presencia de los medios. Para hacer este análisis, agradezco mucho la presencia de nuestro querido amigo, compañero, colega, académico, Gabriel Sosa, que es comunicador, periodista, especializado en políticas públicas de comunicación y los derechos de la audiencia. Bienvenido, Gabriel, muchas gracias. Y para empezar, te invito a que veamos una cápsula que nos introduce al tema. La naturaleza inédita del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial exigió un rediseño profundo de los métodos de elección y promoción del voto, así como del formato de las boletas, los mecanismos de cómputo y hasta de las reglas y atribuciones de las autoridades electorales. Más allá del desafío logístico, este proceso puso a prueba la capacidad de la ciudadanía para informarse y tomar decisiones fundamentadas, así como la habilidad de los medios de comunicación para traducir una estructura electoral compleja en términos comprensibles para la mayoría. Con una participación electoral cercana a 13% y una abstinencia de más de 86.4 millones de electores, queda preguntarse en qué medida los mensajes provenientes de los medios, tradicionales o digitales, pudieron influir en la participación ciudadana. La cobertura mediática del proceso electoral del Poder Judicial estuvo marcada por una fuerte polarización editorial, definida en dos bloques principales: aquellos de línea editorial oficialista, que presentaron la elección de jueces como un hito democrático positivo, y por otro, los medios críticos u opositores, que la retrataron como una farsa o fracaso y alertaron sobre sus irregularidades. A esta presión discursiva se suma la observación de los medios de comunicación de referencia global, que enfatizaron que México sería el primer país en elegir a todos sus jueces por voto directo, pero añadieron las preocupaciones que esto suscitó en diversos sectores, principalmente el político y empresarial. El Estado de México, con un importante peso demográfico y político, fue un terreno clave donde se libraron batallas discursivas de la reforma judicial, y los medios fueron protagonistas centrales de esa contienda. El sistema mexiquense de medios públicos apostó por la difusión de información objetiva, destinando entre 40 y 65% de su programación en radio y televisión, y buena parte de su contenido en plataformas digitales, al ejercicio pedagógico de la información en torno a la elección judicial, contraponiéndose a la polarización y apostando por la pluralidad. Todo el proceso, como se vio en la cápsula, ha sido farragoso, desde la reforma al Poder Judicial, la forma en cómo se votaron, el enfoque que le dieron los medios y el proceso, digamos, electoral, donde algunos medios apostaron por el silencio, ¿no? Por una mención, digamos, colateral, tangencial, y otros, francamente, de los grandes medios, a una oposición visible, clara, a una descalificación. Bueno, pero ¿cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu percepción general de lo que vivimos en términos mediáticos del proceso judicial? Pues muchas gracias, en principio, maestro Barranco, por esta invitación.
y un saludo a las audiencias. Pues mi percepción en general es esta justo de claroscuros. Me parece que si ponemos en una balanza el papel de los medios públicos y de los medios comerciales, las agendas fueron muy claras en este sentido. Tuvimos medios comerciales muy sesgados, con una agenda que cuestionaban de manera muy abierta estas elecciones de la reforma judicial, de esta renovación del Poder Judicial, incluso, como se ha dicho, con exhortos al abstencionismo, ¿no? Que es algo ya muy delicado, pues que ronda en una estrategia comunicacional que violenta diversos derechos, entre ellos el derecho a la información. Y medios públicos mucho más conscientes con sus audiencias, mucho más mesurados en el análisis, y como lo hizo particularmente el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, con una estrategia muy amplia, muy desarrollada, en la que pudimos como audiencias enterarnos todo lo que estaba detrás de estas elecciones, a través de programas especiales, mesas de análisis, comentarios, etcétera, etcétera. Y eso es algo que debemos de mencionar. Muy bien, pues pareciera ser que hubo una especie como de triángulo de estos sectores que apostaron por no solamente desinformar, sino calumniar o generar reservas, incluso con un discurso de odio. Y digo triángulo porque por un lado está los medios internacionales, que los medios internacionales tenían también curiosidad por ver el experimento mexicano, hasta dónde iba, y evidentemente muchos de estos intereses internacionales estaban para que fracasara, porque si fuera un absoluto éxito podría tener incidencias en varias de las llamadas democracias occidentales. Y se engolosinaron con los errores o los aspectos que no estaban... Pero qué contradictorio, ¿no, maestro? Pues sí, totalmente. O sea, porque pues, lo que defienden es justamente la democracia. Así es. Y este ejercicio democrático sin precedentes en el mundo era cuestionado por estos medios internacionales. Incluso se acercaron más a la postura de la oposición, ¿no? De una oposición que eso generaba sobre todo una narrativa crítica, y sobre todo una narrativa no solamente de desinformación, sino de desinstalación del conjunto de verdades objetivas que se presentaban. Y luego los medios corporativos mexicanos, televisión, una Televisa que estuvo intermitente, pero fue, digamos, no se metió muy a fondo. Mesurada, digamos. En comparación con TV Azteca, que se fue con todo, muchas estaciones de radio. ¿Cómo poder ver este triángulo que digamos, se encumbró, se articuló en descrédito del proceso que vivimos? Pues mira, yo lo veo como algo que finalmente ha estado articulado desde hace muchos años en diferentes temas. Si te das cuenta, casi todos, este triángulo, en realidad fue el que también nunca estuvo de acuerdo en que llegara a ser presidente de la República, Andrés Manuel. Es decir, hicieron todo para que no fuera posible esto, Andrés Manuel López Obrador. Son los que han denostado muchas de las decisiones que se han tomado en materia de política pública, en materia, por ejemplo, de lo que son apoyos sociales y cuestiones del ejército, en fin. Ha sido una constante. Y esto es porque muchos de estos medios y de estos intereses pues responden a estos llamados poderes fácticos, intereses económicos. Eran medios que estaban finalmente al servicio de esos intereses económicos y que siguen estándolo. Entonces, lo que yo decía, por cierto, en una mesa en la que tuve el honor de participar el domingo pasado aquí en Mexiquense Televisión, es de que los intereses de los medios comerciales estaban totalmente metidos también en los juzgados, en las magistraturas, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que se evidenció, por ejemplo, del llamado Televisa Leaks, pone también allí en claro cómo algunos de estos intereses
de una estructura judicial como esta puede llegar a interrelacionarse con una empresa tan poderosa como Televisa, por ejemplo, o un Ricardo Salinas Pliego que lo que hace en realidad es defender su oposición a pagar los impuestos y que utilizó todo tipo de artimañas de carácter legal para pagarlos. Y le ha resultado, digo, ya tuvo que pagar una parte, pero todavía siguen pendientes otras cantidades muy importantes. Ahora, una paradoja, bajo el amparo de la libertad de expresión, ¿se puede justificar este discurso, esta narrativa de odio, de descalificación, de desconstrucción de algo que es legal, que es una reforma constitucional y que es un proceso electoral legalmente establecido? ¿Podemos justificar en aras de esta libertad de expresión afectar, digamos, procesos experimentales o como queramos llamar de la sociedad mexicana? Pues mira, la libertad de expresión en realidad tiene muy pocos límites. Ya si lo vemos en cuanto a los acuerdos internacionales en esta materia y lo que establece también nuestra propia legislación mexicana. De hecho, Televisión Azteca se amparó en todo el momento en cuanto a su libertad de expresión. Pero, en efecto, creo que este tipo de discurso que utilizó sí toca una línea muy delgada, porque, en efecto, parecía en ocasiones discurso de odio, que la libertad de expresión, digamos, te lo permite en ciertos momentos, pero también la libertad de expresión no te da, que es una de las críticas que hacemos a las redes sociales, no te da el derecho de afectar las democracias, de trastocar los sistemas democráticos, para imponer finalmente una verdad, una visión del mundo y de las cosas, como era esto, a decirle a las propias audiencias, a la ciudadanía, maestro, no ejerzan su derecho. O sea, ¿qué medio de comunicación se atreve a decirle a sus audiencias no ejerza sus derechos? Y este fue un derecho ganado. No, incluso hubo conductores que ridiculizaron el proceso, claro, diciendo hubo más personas para un evento de mascotas que en una casilla, ¿no? Eso no es cierto. Por supuesto que no. Pero bueno, finalmente para cerrar este bloque, que además ha ido rapidísimo, ¿crees que esta actitud crítica de los medios de comunicación incidieron en el ánimo del votante en México, en este proceso? No, y yo creo que cada vez menos inciden, maestro. Creo que esa es una de las grandes lecciones que hemos tenido en nuestro país en los últimos años. Recordarás, volvamos también al tema Andrés Manuel López Obrador, que tenía la mayoría de los medios en contra y sin embargo ganó las elecciones. Y de alguna manera sucedió lo mismo, aunque mucho más atemperado, con la doctora Claudia Sheinbaum. No, ya los medios ya no hacen presidentes. Televisa ya no construye presidentes, ni mucho menos Televisión Azteca, ni tampoco determinan el rumbo de la nación a partir de campañas insidiosas, mentirosas, prejuiciosas y totalmente irresponsables, ¿no? Donde los valores o principios éticos quedan finalmente tirados a la basura. Ese es un engaño y es una traición, por cierto, también a sus propias audiencias, y eso es algo que seguramente lo platicaremos en la segunda parte. Las audiencias deben considerar en el momento de hacer una selección mucho más crítica de los medios de comunicación que consumen y también ejercer esta réplica, estas quejas que también tienen derechos como audiencia. Pero no, ya no son tan influyentes. Quizá en otra época sí. Ahora influyen muchos otros factores. De hecho, siempre han influido muchos otros factores, pero hubo años en los que efectivamente, como la televisión era el único medio y Televisa era el único que llegaba, bueno, estaba también la radio, evidentemente, ¿no? Pero era el medio más poderoso y Televisa llegaba a todos los rincones del país, pues sí ejercía una influencia en muchos aspectos, pero ahora no. Incluso este estudio de credibilidad de confianza del Instituto Reuters habla de cómo la confianza en la televisión se ha derrumbado y particularmente en los noticiarios. 3 de cada 10 personas creen en los noticiarios de la televisión comercial. No, y se debe también a la crisis que están pasando los medios de comunicación que hemos en privado conversado.
Sí. Es una crisis de credibilidad que se traduce también en una crisis económica muy fuerte y en una reestructuración que están teniendo. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio, estamos conversando con Gabriel Sosa Plata, él es un experto en temas de comunicación, sobre pues esta presencia de los medios de comunicación en el proceso electoral que acabamos de pasar este 1 de junio. Vamos a una pausa, usted está en El Hilo Negro. Regresamos, ya estamos de vuelta para seguir conversando sobre el comportamiento de los medios de comunicación en la elección judicial y para ello conversamos con Gabriel Sosa Plata, que además de ser un académico y una persona experta en estos temas, él aquí en el sistema mexiquense es defensor de las audiencias. Es que cualquier cosa que pase, vayan, tiene un sitio donde atiende, tal, y además él tiene un programa de televisión aquí, que es un espacio que se llama Yo Audiencia Mexiquense, en donde trata la cuestión de los medios de comunicación, aspectos internos, etcétera. Pues un honor tenerte acá nuevamente. No, al contrario, maestro. Ahora, ¿cómo calificas? Ya adelantaste algo de los medios públicos, ¿no? Pero el SPR coordinó acciones conjuntas, el Canal 11 tuvo mesas, tuvo una mesa larga con Sabina, con Epigmenio Ibarra, ¿no? El Canal 22 tuvo un programa también muy importante de análisis, el Chamuco, ¿no? Y la cobertura nuestra, que como señalás fue una cobertura amplia y que tuvo 4 mesas, ¿no? Ya hasta el final ya no podíamos más. Sí. Fue heroica la última parte, pero era importante esperar el resultado que iba a dar la presidenta del INE de participación y el mensaje de la presidenta. ¿Cómo calificas esto? ¿Realmente pudieron haber sido un contrapeso? Sí, lograron ser un contrapeso. Yo creo que sí. Estoy con, digamos, con los datos, las experiencias, pues, convencido de que así ocurrió. Y de hecho, así como lo hizo el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, tanto el Canal 22 como el Canal 11, el propio SPR a través del Canal 14, hicieron algunas mesas también de análisis en diferentes momentos sobre este proceso electoral, ¿no?, del Poder Judicial, procurando darle mayores elementos a sus audiencias, que yo creo que eso es fundamental, de los medios públicos, de darles el ABC, porque no es fácil comprender, primero entender cómo funciona el Poder Judicial en México y todo este conjunto, pues, de actores que están dentro del Poder Judicial, y en segundo porque en México no tenemos una cultura jurídica, no conocemos nuestros derechos. Entonces creo que se dieron los medios públicos una buena oportunidad para hacer este ejercicio didáctico, periodístico, pero mira, maestro, no es porque esté aquí, pero en verdad yo veo, por razones obvias de mi papel como defensor de audiencias, a Mexiquense Televisión, escucho las emisoras de Mexiquense Radio, yo veo que hubo aquí, por ejemplo, muchísima pluralidad, comparado incluso con otros medios públicos. Es decir, los otros medios públicos cumplieron su labor, ¿no? Si nos basamos en lo que se decía en la cápsula inicial, ¿no? Decía, los medios oficialistas, ¿no? Algo así, o cobertura oficialista, ¿no? Es decir, sí había cierta carga, digamos, coincidente con la postura gubernamental, que se entiende, pues, imagínate, la mayoría de los medios están en contra. Entonces, así es como vas creando contrapesos. Pero, por ejemplo, aquí en Mexiquense Televisión escuchamos realmente voces muy críticas también del proceso, que, digamos, en otros medios públicos serían impensables. Y esto es algo que también hay que destacar cuando hablamos de pluralidad y diversidad. Sí, aquí tuvimos
Julio Hernández Astillero, Sí. y que él no estaba en contra de la reforma, sino en el cómo se hizo el proceso electoral, que muchas cosas evidentemente hay que perfeccionar. Las redes, ¿qué te parecieron las redes? ¿Cuál fue el comportamiento de las redes? Pues mira, las redes, como siempre, es tan amplio el mundo de las redes que habría que analizar por sectores, pues, de influencia, de presencia, pero lo que vimos en este episodio fue como ha ocurrido también en otros procesos electorales. Muchas fuentes que en realidad no sabemos de dónde provienen, esto es de que son bots, de que son algunos influencers que realmente son pagados para actuar en favor de determinado personaje, en este caso incluso algunos de los que se andaban postulando como jueces, juezas, magistrados, magistradas, en fin, y una enorme confusión, cuando también yo creo que pudo haber sido una buena oportunidad para que los influencers hubiesen desarrollado contenidos mucho más apropiados para sus públicos en cuanto a esto que decíamos, la necesidad de aterrizar estos temas tan complejos como los que tienen que ver con el derecho. Y además una cuestión que afectó a las redes, la discusión en las redes, fue la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, acaparó durante varias horas, ¿no?, el diálogo, el debate, la conversación, como se dice. Sí, aunque fue el día de las elecciones, no propiamente, pero bueno, teníamos ahí un antecedente importante, pero tienes toda la razón, que maestro. Se veía enfermo, Sí. que había adelgazado mucho. Que le faltaba pelo, que se le había caído el pelo, pues. En fin, bueno, pero bueno, otro aspecto Sí, importante. pero ¿no te parece que en ocasiones, maestro, es muy artificial justo la creación de este tipo de tendencias de discusión? No, para distraer, ¿no? Y el tema también, la necesidad de una mayor empaque, de una mayor fortaleza en la discusión pública política en las redes. Eso es indiscutible. Pero bueno, otro tema importantísimo. Sabina Berman reprocha que durante el sexenio de AMLO y lo que va de Claudia Sheinbaum, los medios comerciales han sido subsidiados con más de 19,000 millones de pesos. Mientras los medios públicos, ¿no?, les han dado una fracción mucho menor de 4,200 millones de pesos. Y ella dice, pues estamos alimentando al monstruo, ¿no? ¿Por qué no le damos más? Cosas que yo coincido, pero bueno, son cuestiones de política de Estado. ¿Cómo ves esta disparidad entre el subsidio a estos sectores corporativos de comunicación y a los medios públicos? Pues sí, en efecto, totalmente inequitativa, sobre todo por la función social que desarrollan estos medios de comunicación, que deberían desarrollar en el caso de los medios comerciales, pero que no es así. México ha tenido durante muchos años esta política de subsidio de los medios comerciales, sobre todo de algunos pequeños, y en otros eran intereses político-empresariales. Evidentemente, ¿no?, quien se llevaba la tajada principal del presupuesto de medios de comunicación eran las televisoras. Digamos que del 100% que se destinaba, las televisoras se llevaban casi el 70%. Ahora es menos, y también es menos la cantidad que se destina en general a la publicidad gubernamental, pero siguen siendo muy apapachados, sí hay que decirlo. O sea, las televisoras en México, comerciales, Televisa, Televisión Azteca, son las que más reciben, digamos, dentro del conjunto de medios públicos, recursos pues del gobierno federal, en este caso, más lo que pasa obviamente en las entidades. Y hay grupos radiofónicos también y algunos grupos editoriales, por ejemplo, El Sol de México, entre otros. El Grupo Fórmula también recibe dinero pues, de una manera importante, que siguen siendo apoyados de esta manera. Eso es algo que hay que revisar, yo creo que ahora con mucho mayor detalle, porque pues esto en efecto no está contribuyendo a que se fortalezcan los derechos. Es mantener a empresas, claro, pero no se fortalecen los derechos. Y en ese sentido, ¿tú crees que
esta nueva ley de telecomunicaciones que se está cocinando podría apuntar hacia ahí e incluso plantear que en aras, digamos, de la autonomía, de la cuestión cultural, los medios públicos estén insertos en esta nueva ley? ¿Cómo estás viendo el tema? Pues mira, hubo propuestas muy puntuales en ese terreno, pero casi la mayoría se centraron, sí, en un aspecto. Primero, el incrementar los porcentajes de presupuesto público a los medios públicos, eso uno. Y la otra es crear fondos de apoyo para la producciones de calidad, que son también fundamentales para que pues, cumplan de una mejor manera su función estos medios públicos. El gran problema, maestro, porque en efecto he seguido de cerca este proceso de revisión de la ley, es de que creo que no se está considerando dentro de la ley este tema de los medios públicos en cuanto al incremento del presupuesto, sí lo del fondo. ¿Por qué? Porque es muy complejo en realidad la estructura de los medios públicos en México. Algunos, por ejemplo, como es el caso del Estado de México, aquí se recibe el presupuesto del gobierno del Estado de México y así cada uno de los sistemas estatales, y hay algunos que los reciben de la Federación. Entonces tiene que ser una decisión fundamentalmente de Secretaría de Hacienda, que ni siquiera necesitas la ley para eso, sino que sea una disposición plena desde Secretaría de Hacienda, supongo yo, que eso pueda ya etiquetar los recursos e incrementarlos para que los medios públicos pues, tengan una mejor subsistencia y no estemos así como estamos. Finalmente, y agradezco mucho tu presencia, Gabriel, aquí, volvamos al planteamiento inicial, que es fundamentalmente el construir una ciudadanía crítica, informada. Creo que hay muchas lecciones que este proceso, estas boletas fueron espantosas. Sí, sí, ¿no? sí. Mucha gente realmente se sintió ¿Abrumada? Hasta agredida, Sí. ¿no? Por nombrecitos, y luego yo tenía que sacar y acomodar mis lentes para poder ver bien, porque no, letra muy, en fin. Hay mucho que hacer ahí. Pero lo importante es, de aquí en adelante, este tipo de ejercicios. ¿Cuál es para ti el modelo ideal de participación de los medios de comunicación en procesos tan importantes como el que acabamos de vivir? Pues yo creo que esto que hemos estado de alguna manera también platicando en todo el programa, el hilo negro, ¿no? En el sentido de que tienen una enorme responsabilidad los medios para que esa cultura jurídica se fortalezca. Le hace muy bien a la sociedad, a las audiencias, conocer qué es lo que hace un juez, conocer qué hace pues, un magistrado, conocer qué hace la Suprema Corte de Justicia, de cómo se analizan y se revisan los casos, de quiénes están detrás de la toma de decisiones, porque hay grandes equipos en todo el Poder Judicial. ¿Qué hace un tribunal de disciplina? ¿Qué hace un tribunal electoral? Ahí hay un gran reto para la sociedad, para los medios. Y aquí yo también le digo a las audiencias que nos demos el tiempo de estudiar, de así como lo hicimos, de estar investigando los perfiles de por quienes íbamos a votar, pues también hagamos este ejercicio recurrente. Ahora tenemos acceso a muchas tecnologías, a internet, a la telefonía móvil con todo tipo de aplicaciones, bueno, a la inteligencia artificial, que podría ayudarnos también a fortalecer estos conocimientos. Muy bien, pues yo agradezco mucho tu presencia y bueno, yo subrayo que esta elección nos ayuda a tener o ampliar no solamente nuestros derechos como ciudadanía, sino también nuestra cultura política. Entra un sector que era absolutamente desconocido y ahora somos corresponsables de lo que está pasando y lo que va a pasar en el sector judicial. Así es que, pues esperemos que todo sea para bien. Yo agradezco su presencia, agradezco a Gabriel también que esté aquí con nosotros y le espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.